el container se está abriendo ya, se está tocando ya, ¿sabes? Así que esto en cualquier momento perdemos todo, porque si nos mandamos el dinero ya sabéis que ya todo está perdido, ¿sabes? Es una abogada, pero ella se hace pasar por una persona normal, y estoy en contacto con ella. Ella estaba en la fiscalía ayer, ella ha puesto la denuncia, ¿sabes? Así que ella me tiene todos los días, estoy hablando con ella, y ella me dice, si no mandamos ese dinero, me dice que eso lo perdemos todo. Pero el container, ¿dónde la ciudad de...? Está en Cacupemí, lo que me han dicho que hay 2 containers. Yo el domingo no sé si tengo, eso me ha dicho la persona, ¿sabes? Y después hay una más en Villeta, ¿sabes? Y ese que está en Villeta creo es lo que se está abriendo ya, ¿sabes? Una cosa quiero aclarar, que el señor Domingo no aclaró, ¿verdad? Para pagar esto, para atacar la subasta, 1.500.000 dijo el señor, ¿verdad? Entonces, y también está la tasa portuaria, porque la tasa portuaria también hay, ¿verdad? Si eso se ataja y nosotros tenemos tiempo de hacer alguna cosa, golpear, remover cielo y tierra para solucionar, porque eso es lo que tenemos que hacer ahora. El señor ya no tiene medio, dice, de solucionar, porque ya se le embargó todo, dice, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿por qué no formamos y por qué no nos organizamos? ¿Por qué estamos discutiendo de vale nomás ya acá? Nos organizamos, recogemos ese dinerito, formamos la asociación o lo que sugirió la señora Estela, entonces se consigue ese dinero, se ataja esta subasta, después tenemos tiempo para poder resolver de esos 3 contenedores. Sí. A ver, Domingo, más 4 millones, Pepe, 28 millones, Pepe, 10 millones, Pepe, hagan un casita ahora allá, 10 millones para día no me están de, a ver, hoy más a mí entregáis la secundaria de la una cosilla, ¿verdad? Le quiero preguntar, ¿verdad? Es que si el señor ya se declaró en quiebra, ¿verdad? Yo no sé lo que podemos hacer, seguramente en quiebra aquí, pero en Paraguay no. Y bueno, y eso entonces se tiene que poner una investigación. Eso se pone una investigación y se sabe, pero lo que nosotros acá, nuestro objetivo es que él nos entregue todas las cajas, que podamos solucionar el contenedor que está allá. Porque ese, como dice la señora García, esa es una bomba de tiempo, eso en cualquier momento se abalanza, se abre y se pierde todo. Yo no sé si prefieren perder todo o organizarlo y formar con lo que dijo la señora Estela. Rosa, quiero decir, la señora Rosa, porque sin eso no vamos a solucionar, eso se tiene que atajar esa subasta, porque el señor ya ve que no va a solucionar. Quiero decir algo, un momento. Yo tengo una sugerencia, a ver si hacemos un papel en condiciones, la firma de cada uno, llevamos y denunciamos acá en Málaga, donde haya que denunciar, ponemos la denuncia. Cuando tengamos la denuncia, tengamos los papeles de que ese señor está en quiebra, enviamos a Paraguay todo eso y que ellos no, para que podamos demostrar que ese señor no tiene medio para retirar y nosotros tampoco. Y que el problema de él es que está en quiebra y que aquí hay un montón de gente. Entonces, para que podamos demostrar en Paraguay que acá este señor está teniendo un problema. Y entonces, con ese papel nosotros demostrar para que en Paraguay nos puedan ayudar. Lo que no podemos es estar pagando aquí, pagando allá, por una cosa que realmente no sabemos si está o no está. Entonces, hay que llevar un papel en el que se pueda demostrar realmente lo que está pasando. Ella tiene ya la firma, para mí que esa es puede ser una solución, llevar, denunciar. Primero tenemos que denunciar en Málaga y tener un papel en el que eso está ahí demostrado y que este señor está en quiebra. También tenemos que tener ese papel. Yo me estoy buscando esta familia también allá en Paraguay. Paraguay también se está uniendo, se están uniendo